A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Siempre al lado de su amigo Luis Alfonso Hoyos, llegó al Congreso de la República justamente siendo el segundo renglón de Hoyos. Más adelante se convierte en ministro de Hacienda del expresidente Uribe. Hoy un dominical y festivo se remunera triple, pasaría a tener una remuneración doble. Así. Somos el país más desigual de América Latina con un 0.58 de índice Gini, que es el que mide las desigualdades económicas de los países. La pobreza supera el 45%, el desempleo es superior al 12%, es el más alto de América Latina. La informalidad es mayor del 60%, la inflación es de casi el 8%, el crecimiento económico no llega al 1%, en tanto que la indigencia es del 16.6% después de México. Nuestro crecimiento económico no ha logrado ni siquiera un dígito. Los más liberales auguraron el año anterior un crecimiento del 2.4% y estamos en 0.4%. Otros garantizan un crecimiento del 2% para este año, el cual está por verse. Además, en los últimos 8 años, el presupuesto nacional se duplicó y programas como Agroingreso Seguro y Familias en Acción fueron a parar a los bolsillos de quienes menos los necesitaban. Fueron programas diseñados para combatir el hambre y la pobreza. Pues aunque ustedes no lo crean, o mejor aunque a veces estemos acostumbrados, es la ley, o en este caso, un nuevo comparendo ambiental, el que podría, según algunos, negarles a estos desposeídos la posibilidad del reciclaje y dejar este millonario negocio en manos de 7 u 8 empresas privadas pertenecientes a Rico. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen en común algunos empresarios del país, dentro de los que están incluidos los hijos del presidente, con esta población humilde y vulnerable? Pues aunque no lo crean, Ecoeficiencia, la empresa de los jóvenes Uribe, y otras grandes empresas como Aseo y Soluciones, BPC Soluciones y Suministros, Almarchivos Industrial de Papeles y otras más, podrían estar compitiendo por la basura con los Ramírez Torres, los Izquierdo de la Pava y 60.000 familias más. Las opiniones están divididas. Pues desde luego, ¿quién no va a preferir entregarle un contrato de manejo de basuras a los hijos del presidente de la República que a unos recicladores que nadie conoce? Mira, somos competencia de ellos y de muchas empresas más. Hay que entender que es que hay muchos haciendo lo que nosotros hacemos, pero el único malo del paseo somos nosotros. Pero cada que nosotros ganamos un contrato, una licitación, tenemos por política, lo primero, buscar a los clientes que estaban antes de nosotros. Es una competencia que es consciente, que tiene privilegios y que no le ha importado hacer conciliación ni hacer conexiones con los recicladores de manera real y de manera franca, porque lo que proponen es: yo te doy un puesto, yo te ayudo, miremos a ver si podemos hacer un proyectico, miremos a ver qué podemos hacer juntos. Acá estuvo Nora Padilla, le dimos una vuelta por toda la planta, le dijimos: queremos hacer cosas con usted, le mostramos la tecnología que tenemos. Cada que hablamos con Nora Padilla salía una declaración en contra nuestra. Y cuando tratamos de ir a hacer algo juntos, pues es imposible, porque las exigencias de alianza, nosotros no tenemos cómo ponerlas. Aparecieron entonces grandes empresas listas a manejar nuestras basuras, que ahora tenían precio. Se hicieron licitaciones y adivinen quiénes se las ganaron. Dicen que algunos grandes empresarios, como podrían ser ilustres exlegisladores. Uno dice, ¿no? ¿Cómo es que exmandatarios o gente vinculada al poder termina con tan buenas empresas? Debe ser olfato que tienen. En Colombia, el escándalo de Agroingreso Seguro, en donde recursos y subsidios del agro fueron entregados a empresarios y a familias acaudaladas colombianas, de acuerdo a pequeños productores, dejó al descubierto la crisis que vive el agro en ese país andino. Para estos campesinos asociados, la falta de acceso al crédito, el alto costo de insumos y semillas y las dificultades para la comercialización de los productos han marcado la realidad del campo colombiano.
De acuerdo a las organizaciones que se oponen a los tratados de libre comercio, el escándalo de Agroingreso Seguro simplemente refleja el estado de olvido en que se encuentra el campo colombiano. De acuerdo con la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, la política agraria del gobierno de Uribe agravó los males que el campo tenía antes de que él llegara al poder. Este régimen colombiano siempre ha tenido una política anticampesina y una política agropecuaria que favorece solamente a los grandes propietarios, a los grandes productores, o sea, una política pro rico y anticampesina. La Asociación Nacional de Pequeños Productores espera que el próximo gobernante saque de la crisis al agro, ya que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea puede cosechar de hambre y pobreza el campo colombiano. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia. Tomás y Jerónimo Uribe, a través de un fideicomiso contratado por una empresa cuya mayoría controlan, compraron 2 lotes en Mosquera, Cundinamarca, que en diciembre fueron declarados zona franca por el gobierno de su padre, el presidente Álvaro Uribe. Existen que los terrenos más grandes de la fiducia de Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron hace 4 meses en zona franca por una decisión de altos funcionarios del gobierno del presidente Uribe. El área se convirtió en zona franca gracias a la decisión de subalternos del presidente Uribe. Se necesitan 2 pasos. Primero, el concepto de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, compuesta por 3 ministros y otros 2 altos funcionarios que dependen directamente del jefe de Estado. Y luego pasa la decisión final al director de la DIAN. Juan Pablo Rivera Cabala, quien aquí vemos al lado del presidente Uribe, es el gerente de la nueva zona franca de Occidente. Él reveló a Noticias 1 quiénes son los dueños de las tierras del proyecto. Los dueños de la tierra son los hijos del presidente, unos señores Duque de Medellín, muy prestantes, Francisco Díaz, de Corona, y 2 hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro. El gerente de la nueva zona franca de Occidente, que a su vez gerencia la zona franca de Bogotá, explicó cómo le pagará a los dueños de la tierra. Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios. Esto no pasaría de ser un buen negocio de Tomás y Jerónimo Uribe si no fuera porque fue posible gracias a la autorización de altos funcionarios del gobierno de su padre. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas, que dio concepto favorable al proyecto, está compuesta por el ministro de Comercio Luis Guillermo Plata, el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, la entonces directora del Departamento Nacional de Planeación Carolina Rentería, el entonces director de la DIAN Oscar Franco y la ministra consejera de la Presidencia de la República, que para la época de la decisión era Cecilia Álvarez Correa. Cuando el ministro Plata comunicó el concepto favorable, resaltó las calidades de la nueva zona franca de Occidente a tal punto que sus palabras se convirtieron en parte de la publicidad del proyecto. Situada en el centro de los nodos de transporte claves para la transferencia de carga, colindando con el futuro tren de cercanías, la zona franca de Occidente acercará su negocio con Colombia y con el mundo. Gracias al concepto positivo de los ministros y de Planeación Nacional, la DIAN autorizó por esta resolución del 18 de diciembre del año pasado la creación de la nueva zona franca de Occidente. Un día antes, los hermanos Uribe y sus socios de Residuos Ecoeficiencia decidieron escindir la compañía y crear 2 nuevas empresas. A una de ellas, llamada Yogur S.A., le transfirieron los derechos fiduciarios de los lotes de Mosquera. El enriquecimiento dejó una huella imborrable en los libros. Los derechos fiduciarios, que minutos antes estaban valorados para Residuos Ecoeficiencia en 33.926.553 pesos con 11 centavos, pasaron a valorarse en la nueva compañía en 3.092.998.621 pesos. Es decir, los propios libros registrados por las empresas de los hermanos Uribe demuestran que el valor contable de las tierras se multiplicó casi 100 veces, o sea, que obtuvieron un porcentaje cercano al 10.000% como utilidad de la operación. Noticias 1 solicitó insistentemente una entrevista a los hijos del presidente. Tomás Uribe decidió declinar esa posibilidad, pero entregó su versión sobre estos hechos al director de Noticias 1. María Camila Hernández. María Cristina, el señor Tomás Uribe le dijo a Daniel Coronel que no considera que se haya presentado ninguna irregularidad y que el beneficio que recibieron por la declaración de zona franca de los lotes es relativo y discutible. Tomás Uribe Moreno dijo en una conversación telefónica con el director de Noticias 1 que no siente que él y su hermano hayan recibido mayores beneficios de la decisión de los subalternos de su padre que convirtió sus tierras en zona franca. El beneficio es muy relativo porque hace 2 años habríamos podido vender los lotes a mejor precio. El hijo mayor del presidente insistió en que ni su hermano ni él hicieron diligencia alguna para obtener la decisión. Nunca se hizo una llamada ni se usó mi nombre. Usted puede llamar a donde quiera a preguntar. Frente a las decisiones del alcalde de Mosquera, Álvaro Rosso, que permitieron el desarrollo del proyecto y cuya familia terminó comprando uno de los lotes vecinos de la nueva zona franca, Tomás Uribe afirmó: yo no tengo relación alguna con el alcalde.
Sin embargo, en este periódico local de Mosquera fue publicada esta semana una foto del alcalde Álvaro Rosso acompañado del hijo mayor del presidente, tomada, según el artículo, en el lanzamiento de la campaña al Senado de Álvaro Rosso. Aunque el hijo del presidente dice que el beneficio que recibieron él y su hermano es muy discutible, los propios libros de sus sociedades muestran que su inversión creció 100 veces en el curso de 2 años. Aunque Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina del expresidente Álvaro Uribe, está en la llamada lista Clinton, fuentes de la Fiscalía aseguran que en su contra no existe ningún proceso pendiente. Paradójicamente, sus empresas han sido allanadas por la DIJÍN y la última de ellas el viernes pasado. La captura de Ana María Uribe Cifuentes fue reportada por el diario El Espectador en su nota sobre la Operación Fronteras en septiembre de 2011, que tenía por objeto el clan de los hermanos Cifuentes Villa. Según el periódico, Ana María Uribe fue capturada junto con otros 3 miembros del clan un mes después de que lo fuera su mamá, Dolly Cifuentes, quien fue puesta en custodia de la policía. Concluida la operación, la hija del hermano menor del expresidente Uribe fue designada narcotraficante e incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de personas y propiedades bloqueadas por sus relaciones con las empresas de alias El Chapo Guzmán, en una investigación que, según este informe, desarrollaron conjuntamente con la DEA de Estados Unidos y la DIJÍN de Colombia. El periodista Gonzalo Guillén, intentando determinar su paradero, recibió esta carta del IMPEC, en la que el instituto se refiere a ella como interna, pero asegura que en el sistema de localización de prisioneros no está registrado su nombre. Hoy, un alto funcionario de la Fiscalía informó que no hay expediente en su contra en Colombia y que en el mismo sentido tampoco se ha expedido una orden de captura. El hecho es que la DEA y el Departamento del Tesoro le han pedido a Colombia que incaute sus propiedades y tiene un caso pendiente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.